Chicos, el Newcastle estrena propietario y muy seguramente va a estrenar director técnico. Justo ahí es donde entramos nosotros. Y como ya bien sabemos que estos jeques suelen ser un poco caprichosos, pues es nuestra responsabilidad cumplir los caprichos del nuevo propietario. La tarea es la siguiente: conseguir evidentemente una Premier League, una Champions League y un torneo local. Hasta ahí no le veo ningún problema. El único detalle es que este señor nos exige todas estas cosas en un límite máximo de 2 temporadas. Ojo al dato, solo 2 temporadas para conseguir lo anterior. Aunque como herramienta nos ha dado lo que más tiene, o mejor, lo que le sobra: dinero, muchachos. Mucho dinero vamos a tener disponibles para este reto. Inicialmente nos ha facilitado 1.000 millones, pero la verdad es que para las plantillas que tengo en mente, muy seguramente ese dinero no va a ser suficiente, así que hemos tenido que pedirle un poco más. De eso hablaremos más adelante. Decirles que hay 2 tipos de plantillas que tenemos en mente, o que tengo en mente. Una de ellas es más joven que la otra. Obviamente la más joven tiene un valor un poco más económico, la otra pues un poco más alto. La joven es de cara un poco más al futuro y la otra es jugadores maduros que nos ayudarían o acelerarían el proceso de conseguir los títulos, aunque también hay algunos jugadores jóvenes ahí. Así que hay que tomar una muy sabia decisión, eso lo veremos más adelante. Por último, recalcar que muchos de estos jugadores que vamos a ver hoy muy posiblemente ni siquiera lleguen al club. Otros tal vez lo hagan, pero de momento realmente no se sabe absolutamente nada. Lo que intento con este video es ver si con el dinero es suficiente para conseguir los títulos. Es lo único que pretendo con ello. Así que sin más, vamos a darle inicio a este episodio que está maravilloso. Antes de continuar, me gustaría que conocieras mi canal secundario, un canal llamado FUT Shorts, en el que se sube contenido muy interesante, contenido relacionado con el mundo del fútbol, el mercado de fichajes, rumores, traspasos. Todo esto lo pueden encontrar en este gran canal, que espero que les guste y que espero que también se suscriban. Es muy sencillo, le dan aquí, activan todas las notificaciones y perfecto, ya están al tanto de todo lo que se sube aquí. Podrán ver las novias de los futbolistas, podrán ver futbolistas que han estado en prisión, etcétera, etcétera. Espero que lo visiten y espero que se suscriban. Continuemos. Recuerden que estos señores van a sacaron, no sé, al DT actual, y bueno, digamos que en este caso trajeron al señor Al-Bahad Mesobas, es el nuevo DT del Newcastle. Caballeros, de esta plantilla, Richie, sí, dejemos ahí a Lewis. Bien, de esta plantilla se quedarán este señor Lewis, que no estoy muy seguro si tiene contrato con nosotros, bueno, ya lo revisaré luego. Jugadores como él que tienen buen potencial, en este caso Lewis de 80 a 82, y son jugadores jóvenes, que edad tiene 23, bien. Pero Muñoz, este que está aquí, son jugadores que se quedan de cara al futuro, pero en préstamo. Los jugadores jóvenes que aquí tengan potencial, los vamos a ir prestando. De resto, toda esta plantilla sale. El único que se queda en esta plantilla, pase lo que pase, es el señor Saint-Maximin. Tal vez esa posición no lo reemplacen, no estoy seguro, pero él sí se queda en nuestro club porque es un jugador de 84 a 86. También Willow, que está aquí, que tiene de 83 a 84, son los jugadores con más de 83-85 de potencial, con más potencial, junto con el mexicano que ya les mostré, el señor Muñoz, este que está por aquí. Willow será recambio, porque aquí obviamente vamos a traer un jugador poderoso. Vamos a ver, voy a dejar en pantalla las dos alineaciones posibles para este Newcastle de cara al futuro, ¿no? Se dice que como este señor tiene tantísimo dinero, se podría permitir plantillas como las que van a salir en pantalla. Por un lado tenemos el posible 11 que podría tener este club según Transfer Market. Aquí vamos a utilizar Transfer Market, que es la página especializada en los fichajes y en los valores. Aquí están los valores recién actualizados a octubre, entonces veamos cuánto puede ser el valor de cada una de estas plantillas. La que recomiendan Transfer Market que podría tener este club en un futuro tendríamos a Sterling por derecha, Haaland en el centro y Mbappé por la derecha. Sterling con un valor de 90 millones y Haaland con un valor de 150 millones. Por otro lado, 160 millones podría costarle Mbappé al Newcastle, más bien. En el medio tendríamos a Wirtz, Pedri y Paul Pogba. Paul Pogba con 60 millones, Pedri con 80 y Wirtz con 65. En la defensa tendríamos como laterales a Theo Hernández de 50 millones, 35 millones para Rudiger, Koundé con 60 millones, Arons con 22 millones, el más económico, grandísimo jugador, lo tuvimos en el Norwich City. Y en la portería el señor Onana de 17 millones. Esta es la plantilla que sugiere Transfer Market. Ahora, la que sugiero yo y me interesaría más es el 11 más caro de la Premier League. Tengamos
en cuenta que esta plantilla, según Transfer Market, podría valer alrededor de 800 millones, 790, 89 millones para ser exacto. La plantilla que sugiero yo para este reto sería el 11 más caro de la Premier League, que tendría un valor de 955 millones, según Transfer Market. Iríamos de la siguiente forma: Harry Kane adelante con 120 millones de valor, Lukaku también con 100 millones, tendríamos a Jack Grealish, que tal vez para esta primera temporada no lo podríamos traer, porque recuerden, recién llega al Manchester City. De Bruyne con 100 millones, 90 para Bruno Fernández, y Salah con 100 millones por derecha. En la defensa tendríamos a Robertson, Díaz, Varane y Trent Alexander-Arnold con 75 millones, 70 para Varane, 75 para Rubén Díaz y Robertson con 65. En la portería tendríamos a Alisson con 60 millones, chicos. Esa plantilla, como dije, tiene un costo de 955 millones. He decidido tomar esta decisión, ¿por qué? Muy sencillo, porque, bueno, esto es lo que yo pienso, ¿no? Yo no creo que Erling Haaland, por ejemplo, en la plantilla que sugieren, en la primera plantilla más bien, no creo que Erling Haaland esté, me gusta más, bastante, mucho más joven esa plantilla, pero no creo que ni Erling Haaland ni Kylian Mbappé estén dispuestos en este instante a cambiar a un club por más dinero que tenga como este. Ya saben que Haaland suena para clubes más grandes, y en el tema Mbappé, tanto Mbappé como Haaland, creo yo, desde mi humilde punto de vista, estos chicos tienen más en cuenta el crecimiento, estos chicos, el crecimiento deportivo, ¿no? El estatus, digámoslo así. Hoy en día los mejores jugadores todavía seguirán siendo Cristiano Ronaldo y Messi, supongo yo, pero como han visto estos señores, cuando se meten en el rol de conseguir balones de oro, no les importa el dinero como tal, ¿no? Digamos que ellos van por clubes en donde puedan conseguir sus objetivos profesionales. Creo yo, no es mi forma de verlo, entonces creo que Mbappé evidentemente iría más cómodo por dinero que le ofrezcan, iría mejor al Real Madrid, perdón, y Haaland podría ir a un club tal vez como el City o tal vez como el Barcelona. El Barcelona, pues de pronto descartémoslo porque no creo que lo pueda fichar. Por otro lado, Sterling también suena mucho a ir a otro club como el Barcelona. Entonces, de pronto, Wirtz, Pedri, Pogba, tal vez, el resto de jugadores tal vez, pero la delantera de esta plantilla no estoy muy convencido de que vaya a llegar a este club. Bueno, eso pienso yo, no sé. Vamos a mirar el presupuesto. Ahí lo tienen, chicos, tenemos 2.000 de presupuesto, 2.000 millones, porque los 1.000 que nos dieron inicialmente no estoy muy convencido que nos alcance. Yo creo que estos jugadores nos van a salir muy caros, y el club como tal no tiene jugadores, bueno, costosos para hacer ventas, ¿no? Como para cambiarlos. Digamos que tuviéramos, no sé, un jugador como de 100 millones o de 80 o de 70, podríamos hacer buenas ventas. Tal vez no hubiéramos tenido que pedirle, pero nada, este señor nos ofreció todo, nos abrió la llave. Lo único que quiere ver es a su club en las próximas 2 temporadas convertirse en el mejor club del mundo. Veamos a ver qué sucede. Ahora sí vamos a ver si puedo fichar a los jugadores, evidentemente, ¿no? A ver, aquí estamos, ya he seleccionado todos, pero bueno, sabemos que hay jugadores como Jack Grealish que no podemos ficharlos en esta primera temporada. También olvidaba que el señor Lukaku está recién llegado, entonces tendríamos que ir a la segunda, bueno, al mercado de invierno, intentar traerlos. También recordemos que tenemos a Varane, que acaba de llegar y no va a cambiar de club, entonces tal vez nos toque para la segunda temporada. Vamos a intentar, nunca muestro estas negociaciones, tiene un valor, miren, tiene un valor de 129 millones, 130, pero hay que ofrecer entre 161 y 226. Nunca suelo mostrar esto, chicos, pero es que estos son negociaciones, mucho dinero el que hay en juego, y quiero ver cómo nos va negociando con este señor. Vamos a ofrecerle unos, no sé, unos 140, no, ofrezcámosle 150, creo yo, porque mínimo, quién sabe cuánto irán a pedir, más de 100, más de 200, perdón, ya veremos. No, 210, vaya. Ahí, esa es una oferta justa. Bueno, 198 millones, vamos con el primero. Ahora vamos, luego solucionamos los salarios, pero ahora vamos con Mohamed Salah, 123 a 170 millones aproximadamente, su valor comercial es de 101, que los costos de los jugadores son muy irreales, pero bueno, aquí tenemos la prueba que al menos actualmente, vaya, ¿qué pasó? ¿Ya me aceptaron? Wow, no sé qué hice, chicos. ¿Sería que ofrecí mucho? Wow, me distraje a hablar y no sé. Bueno, esperemos que no. Ahora vamos con De Bruyne. Tiene un valor de 125 y hay que ofrecer entre 159 y 227. Atento porque no me fijé. Me toca ahorita en la edición mirar qué fue lo que hice. 213, lo dicho. Por Dios, mucho dinero. Entonces, vamos a dejarlo aquí a ver. Entonces, pues no regalan sus jugadores así como así. Muy bien, sí, vienen 183 millones por el señor De Bruyne. Bruno Fernández, uno de los más económicos, de entre 137 a 190 y algo, fue que miré. Le piden como pidiéndole adiós. Por Dios. A ver, 165 y no demos más lora.
165 por este señor, aún así seguimos teniendo mucho presupuesto. Tenemos un trato, claro que sí, tenemos un trato. Vamos con Robertson, que tiene un valor de 83 millones y hay que ofrecer entre 108 y 158. Qué bueno es comprar jugadores así, chicos, se siente muy bien teniendo toda esta cantidad de dinero, miren. Ofrezcamos 120 millones por Robertson. Perfecto, eso es una oferta justa. Rubén Díaz, 102 millones entre 134 y 200. No, vamos a empezar a negociar porque la cláusula está muy alta. A ver, pongámosle 150, a ver qué dicen. A ver, perfecto, tenemos un trato, muy bien. Ahí vamos ganando dinero también, muchachos. Rafa Varane, bueno, ya sabemos que no se puede, pero Trent Alexander-Arnold tiene un valor de 114 millones y hay que ofrecer entre 145 en adelante. Tanteemos el terreno, chicos. 195, mucho. Dejámoslo en 165. ¿Qué tal? Wow, creo que ofrecí mucho. Dios, bueno, pero no importa. Tenemos dinero. Y por último, el portero. En esta temporada solo podíamos fichar esos jugadores, chicos. 145, por Dios, réplica. Hacia atrás. Me alegra, muy bien. Chicos, voy a solucionar los salarios, que ya se imaginarán que son salarios bastante altos, porque creo que me toca ir aquí y cuadrar el tema de los salarios. Tengo un presupuesto bajitico. A ver, pongámosle ahí unos 2 millones. Sí, unos 2 millones de salarios, porque estos señores van a pedir muchísimo. Ya regreso con ustedes. Así ha quedado, chicos, la plantilla. Como sin duda brutal. Una vez traigamos a Lukaku, vamos a jugar con 2 delanteros centros. Entonces estos 2 señores quedarán en el medio. Saldrá este Shelby de la plantilla. Salah, y por aquí, por fortuna, como no pudimos traer a Grealish, pues por fortuna tenemos a Maximin. Entonces estamos perfectos. Robertson, Díaz, aquí nos falta Varane, que recuerden que no lo podemos traer, y Trent Alexander-Arnold. Alisson, maravilloso. Willow para el recambio. Almirón pensaba venderlo, pero solo por ser latinoamericano quiero que sea parte de este proyecto y vas a estar de recambio. No te garantizo muchos minutos, pero vas a seguir en la plantilla. Woodman será el recambio de Alisson porque es el portero con más potencial, y este señor Dubravka debe ser. Lo venderemos porque nos va a exigir minutos, evidentemente, entonces saldrá. Muñoz, no me había fijado que estaba en préstamo en este club, pero por ser latinoamericano te voy a dar la oportunidad de ser parte de este gigantesco proyecto, por ser un mexicano y porque quiero mucho a la gente de México, bueno, de toda Latinoamérica. Entonces lo vamos a dejar, voy a ejercer la opción de compra para que sea proyecto, pero ojo, vas a ir a préstamo, muchacho. No puedo dejarte aquí en esta plantillota porque obviamente no vas a tener muchos minutos. Bien, vamos al final de la temporada y veamos qué sucede, porque esto me tiene emocionado, chicos. Final de temporada y tenemos un puesto importante para este Newcastle con 78 increíbles puntos. Bueno, creí que íbamos a ser campeones de liga, pero bueno, estamos en Champions. Con 78 puntos hemos ocupado el segundo lugar. Manchester United con el primer lugar arriba. Bueno, esperemos a ver si Cristiano nos quitó el goleo. Descendidos Brighton, Watford y Leeds United. Quiero saber si ganamos alguna copa, porque tenemos que ganar una copa. Pues de momento, nada. El torneo de invitación, pero no tiene mucha relevancia realmente. Supercopa para el Chelsea y la Champions se la llevó la Juve. Por otra parte, el Leipzig se llevó la Europa League. Esta Conference League se la ha llevado el Tottenham, muy bien. Tenemos que Mohamed Salah ocupó el segundo lugar, 20 goles, 34 partidos. Tenemos también en el lugar número 9 a Harry Kane, que también curiosamente le he dado ese 9, con 15 tantos en 33 partidos. El mejor asistente de la liga, sin lugar a dudas, De Bruyne, con 12 asistencias en sus 38 partidos. Mohamed Salah también en el séptimo lugar, por ahí. Fernández en el noveno, no más. El mejor portero fue el señor Leno del Arsenal. Nuestro Alisson quedó en un tercer lugar con 8 porterías imbatidas en 37 partidos. El más amonestado fue un señor del Brentford. Nosotros, que tenemos por aquí, nada, por fortuna. Y wow, Cristiano Ronaldo fue uno de los que recibió tarjeta roja, una en los 36 partidos, y Cavani también. Muy sucios estos muchachos, por Dios. Veamos estadísticas, jugadores que se han ido a préstamo, que no tuvieron oportunidad. Este señor se jugó 3 partidillos por ahí, apenas creció 2 unidades, pero bastante bien, 6.8 de promedio, 6.9 el promedio de Alisson, una unidad de crecimiento, pues no podríamos esperar menos, ¿no? Veamos por aquí, este Lewis que me interesa, 6.4, sin goles, sin asistencias, 17 partidos, 3 unidades de crecimiento. Robertson con 6.3 no estuvo tan destacado, pero creció una unidad y bueno, sin goles, sin partidos, sin asistencias. Rubencho 6.5, un promedio relativamente normal, 4 unidades de crecimiento, creció bastante. Y
y me deja satisfecho. 2 goles en la temporada. Este señor, bueno, a tener en cuenta, 2 de crecimiento. Me interesa este chico para futuros episodios de esta serie, ¿no? Por aquí, este señor Manquillo también, 19 partidos, se alcanzó a jugar, reemplazó bastante a el señor Trent Alexander-Arnold, 6.4 de promedio. Trent, bastante bien el inglés, 5 unidades de crecimiento, 6.9 de promedio. En sus 48 partidos nos regaló 7 goles y 10 maravillosas asistencias. ¡Qué jugador es el señor Alexander!, ¿no? El capitán del equipo, obviamente, ¿no? 31 años ahora mismo, 48 partidos, creció una unidad, 15 asistencias, 11 goles y tuvo un muy buen promedio, 7.0. Este señor también estuvo un promedio muy normalito, Shelby, pero tiene 30 años. Yo creo que se va esta temporada porque tenemos que traer un jugador más que debemos fichar. Longstaff, bueno, ahí va, 6.4, jugadores a tener en cuenta, ¿no? Willow, que le estoy dando oportunidad, le estoy prestando muchísima atención. Creció 3 unidades, 6.5 de promedio y nos regaló 5 goles y una asistencia en los 29 partidos. Muy bien por Willow. Por aquí tenemos que el señor Bruno Fernández nos regaló 11 goles, 9 asistencias y 6.9 promedio. Bueno, bastante, un promedio interesante en sus 46 partidos, una unidad de crecimiento. Chicos a tener en cuenta, como pueden ver aquí, este señor peruano, vaya, interesante. El señor Maximin, que creo que se dice como Maximón, bueno, como sea, 47 partidos, 8 goles, 4 asistencias, una muy buena calificación, 6.9 en promedio, 4 unidades de crecimiento. No sé cómo va a ser el tema porque viene el señor Grealish y no sé este señor cómo lo irá a tomar. No le quise quitar el 10 a Maximin porque se lo merece, de hecho creí que iba a ser el capitán, pero bueno, en fin. Mohamed Salah, 24 tantos, 8, bueno, sin lugar a dudas el goleador, 8 asistencias, 7.4. Qué pedazo de temporada la que tuvo Mohamed Salah con esta puntuación, ¿no? Brutal. Almirón también jugó 27 partidos, interesante, 6.7, tuvo buena calificación el paraguayo, 4 goles, una asistencia, una unidad de crecimiento. El 9, chicos, 24 goles, se disputa el goleo con el señor Mohamed Salah, 7.2 de puntuación, o de promedio más bien, pero Mohamed Salah tuvo más asistencias, tuvo 8, o sea que es la figura de la temporada. ¿Cuánto tiene? 7.4. Claro que sí, ahí está una unidad de crecimiento para Harry Kane. Joelinton con 17 partidos, un gol, una asistencia, 6.5 de promedio y 3 unidades de crecimiento. Este chico, mírenlo cómo va, no logró salir en préstamo, pero ya creo que para la próxima temporada va a irse. 4 unidades de crecimiento, 7.1, tuvo una muy buena calificación en esos 6 partidos, 2 golecitos, interesante, a tener muy en cuenta este mexicano, chicos, a tenerlo muy en cuenta. Una temporada y miren ya lo que ha hecho. ¡Wow! Olvidé mostrarlo, chicos, pero ya fiché a Lukaku, lo siento. Fiché a los 3 jugadores que nos faltaban antes de que terminara la temporada, porque obviamente me iban a salir un poco más económicos, aunque realmente el dinero no es un problema. Ya lo sabemos. Chicos, el mercado de fichajes ha terminado y como pueden ver, lo único que se hizo para esta temporada fueron préstamos, porque como dije, ya había fichado en la temporada anterior, había fichado los jugadores que nos faltaban. La verdad es que salieron bastante costosos, pero pues es lógico, ¿no? Todo aquí es costoso, pero ya tenemos aquí a Rafael Varane, le hemos dado el número 4, creo que fue que le dimos, este señor tiene el 3. Por aquí una pelea difícil para el 9, pero pues evidentemente se lo dejé a Harry Kane porque es el antiguo, este señor le dimos el 10. Harry Kane suele usar creo que el 10 y el 9 en la selección, este señor sí suele usar el 9, pero pues no se lo vamos a dejar así de primeras. El señor Grealish le hemos dado, creo que fue el 7, Salah le dejamos su 11, Trent Alexander-Arnold su 66, Robertson, creo que el 26 para este señor. Y aquí al señor, este señor no recuerdo qué dorsal le dejamos, pero le dejamos tal cual el que trae o utiliza en el United. También a De Bruyne, el mismo que utiliza en el City. Maximin, pues curiosamente, bueno, no lo quiero vender evidentemente, pero no es titular, no va a ser titular. Le quitamos su número 10 para dárselo a Lukaku, creo que fue que se lo di. Bueno, en fin, Willow, estamos cambiando la posición para que pueda ayudarnos en estas dos, en cualquiera de estos dos lugares, sea a Fernández o a De Bruyne. Junto con Longstaff también van a hacer recambio. Este Willow sí cambia. Por aquí prestamos al otro Longstaff, el hermano, creo que no, todavía está por aquí. Ya veremos si lo usamos durante la temporada. Ahora sí vamos a los grupos de Champions y veamos qué sucede. En esta Champions hemos ocupado el grupo C, o hemos quedado más bien en el grupo C. Vamos con el Bergamo Calcio, que creo que es el Atalanta, si mal no estoy, Club Brujas y Covenant.
Nos quedó muy fácil y tal vez podamos sacar esto adelante, bueno, al menos en la primera fase. Primer partido, tenemos un poco agotado a Lukaku, pero es el titular indiscutible, entonces nada que hacer. ¡Wow! ¡Ay, no puedo creer esto con este pedazo de equipo! Y miren lo que sacamos, chicos, caímos ante el Atalanta de Juan Zapata. ¿Sí ese es el Atalanta? Bueno, espero que sí. En fin, segundo partido, vamos de visita. ¿Será que ganamos? No lo sé, chicos, porque estoy un poco nervioso. Bueno, nos recuperamos un poco. Tercer partido de Champions, no sé qué tal vaya. Bueno, ganamos, pero no estamos ganando con semejante equipo, no estamos ganando como quisiéramos, ¿no? Chicos, no alcancé a grabar, no oprimí el botón. Bueno, no oprimí el botón, pero la cuestión es que le ganamos a las Brujas de locales. Estamos en casa y 3-1, bastante bueno el marcador. Chicos, vamos con este nuevo partido. Creo que tenemos a Rubén Díaz lesionado, si mal no estoy. Algo pasó con él, pero bueno. 1-0 sacamos adelante este partido. Sigue esta Champions. Tenemos, wow, 3 meses a Rubén Díaz. No lo había analizado. Bueno, sí sabía que estaba lesionado, pero es que 3 meses. Bueno, yo creo que ya va pasando casi un mes. Esperemos que lo tengamos de vuelta pronto, ¿no? Chicos, hemos llegado a los octavos de final y como pueden ver, vamos de visita contra el Milan. El Sevilla recibe el United, el Atlético de Madrid a la Juventus, Inter al Borussia Dortmund y el Real Madrid cae en este instante contra el Atalanta. El Bayern Múnich le pega 3-0 al Chelsea. El City empata con el Barcelona y el PSG le pega 4-1 al Leipzig. Veamos, en nuestro partido de ida tenemos que, podemos ver que ya tenemos a Díaz de vuelta, pero Lukaku está amonestado. Entonces vamos sin Lukaku para el partido de ida, en el cual empatamos 1-1. Les adelanto, chicos, que en la liga las cosas no están como pensaba. Vamos con el partido de vuelta, pero esta vez estamos en en nuestra propia casa. ¡Wow! Lo logramos, chicos. Vamos a cuartos. Cuartos de final brutales. Bayern Múnich, Newcastle, el partidazo. Manchester United, Real Madrid. Barcelona, PSG, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Vamos con el partido de ida. Grealish un poco agotado, no está al 100%. Kane tampoco, Lukaku menos. Pero aún así lo sacamos. Vaya, en el Allianz Arena sacamos el partido adelante. Interesante. Veamos partido de vuelta con Lukaku al 95%, como pueden ver. Veamos, a ver. ¡Wow! ¡Qué goleada! ¡Qué goleada! Y vamos a semis. Solo quedamos 4 y en este momento el Atlético de Madrid derrota al Real Madrid. Vaya, en el Wanda Metropolitano y nosotros en el St. James Park vamos a recibir al PSG. Veamos, Fernández al 93, tal vez al 95%, Varane también un 95%. Los delanteros tampoco están a su tope, pero wow, increíble lo que están viendo mis ojos en casa. Neymar Jr. y Messi. Esto no es bueno. Vaya, una remontada épica podría ser en el Parque de los Príncipes, pero no lo creo. No puede ser. Llegamos hasta semis, tal vez para la próxima temporada podríamos hacer algo mejor, pero al menos de momento no, y pues esto significa que el episodio llega hasta acá. De cualquier manera iba a llegar hasta acá porque serán solo 2 temporadas, muy probablemente nos van a echar porque el jeque no va a estar satisfecho, va a querer conseguir a alguien que le pueda cumplir sus deseos en 2 temporadas o en menos. Bueno, veamos qué pasa. Yo realmente creí, los últimos partidos le metimos muy fuerte a la liga. Cuando estábamos en Champions, como en cuartos de final más o menos, como en cuartos de final, íbamos muy por debajo del Chelsea, creo que nos llevaba como 7 puntos. Pero bueno, al final las cosas salieron bien y al menos la liga se la pudimos conceder al jeque o a este nuevo dueño del Newcastle, chicos. El dinero no lo es todo, pero ayuda bastante. Realmente a punta de dinero, con este club no se consiguieron todos los objetivos, pero yo creo que siempre es mejor que tengamos en cuenta el fútbol antes que el dinero, muchachos. Es lo que ahora mismo está sucediendo con este Newcastle. La gente está, contenta porque su antiguo dueño no era del agrado de la hinchada, pero hay un tema interesante con lo que sería el fútbol como tal, porque la competitividad a punta de dinero se puede perder. La meritocracia aquí puede ir desapareciendo porque a punta de dinero, como lo ha hecho el Paris Saint-Germain,
pues las cosas creo que no son tan buenas para una liga tan atractiva, tan hermosa, tan competitiva como lo es la Premier League. Así que esperemos que el Newcastle no utilice el dinero para crecer, que utilice la meritocracia, que utilice el talento y que ante todo el fútbol, muchachos. En este caso vemos que somos campeones de liga. Creo que tenemos por ahí otro título, pero pues en la Champions el Paris Saint-Germain nos aplastó. Ahí está. Veamos. Wow, sí, tenemos FA Cup. Muy bien, 3-1 ante el Tottenham. Maravilloso. La Carabao Cup no tuvimos nada. La Supercopa de Europa fue para la Juve. Wow, al final el PSG también cayó ante el poderoso Atlético de Madrid que se corona campeón. La Europa League para el Leverkusen y esta Conference League para el PSV. ¡Wow! Miren esto, Cristiano Ronaldo rompiendo la 25 tantos 37 partidos y nuestro goleador Harry Kane quedó en un tercer lugar, 22 goles en 36 partidos. Por ahí otro goleador de pronto, sí señor, en el 10º lugar Salah y en el 12, o en el lugar número 12 más bien, Lukaku. El mejor asistente de la liga, bueno, lo tuvimos nosotros, Fernández, 10 asistencias, 37 partidos y en el cuarto lugar también Harry Kane. Por allá en el lugar número 13, increíble, Trent Alexander-Arnold. Porterías imbatidas, el mejor portero de la liga es el señor Mendy del Chelsea y nosotros quedamos en un quinto lugar, no le fue muy bien a Alisson con nosotros en estas 2 temporadas, ¿no? Tarjetas amarillas, ¿cuáles fueron los más amonestados? Bueno, el señor Silva. Y las tarjetas rojas, no tenemos nada. Ah, sí, tenemos a De Bruyne con una tarjeta. También Ronaldo, increíble Ronaldo. Y un señor del Brentford y el West Bromwich. Brentford, atentos porque se viene algo con el Brentford. Fueron los más amonestados con tarjetas rojas. Quisiera ver, chicos, sí, claro que sí, tenemos un goleador al menos en Champions, el señor Harry Kane, 10 goles, 11 partidos, muy buena media goleadora, y Lukaku en el 6º lugar con 6 goles en 11 partidos. Fernández también en el lugar número 12, muy bien, muy bien. Y como asistentes, bueno, tenemos a De Bruyne en el 3er lugar, esto por Champions League. Veamos el rendimiento de estos muchachos, jugadores en préstamo. Woodman con 4 partidos, 6.6 de promedio, 2 unidades de crecimiento. Alisson, 1 unidad de crecimiento, 7.0. Magnífica presentación, 15 porterías imbatidas, qué bien por Lewis, a tener muy en cuenta, ya saben, 2 unidades de crecimiento, 6.5 de promedio. Robertson con 1 unidad de crecimiento, 6.7. Recuerden que hasta aquí solo vemos 2 temporadas, ¿no? 54 partidos para este señor y 1 unidad de crecimiento, 6.5 de promedio. No nos obsequió goles ni nada. Este señor sí nos obsequió 2 goles, 3 asistencias, 6.7, inclusive mejor que Varane, esos 31 partidos, ¿no? 2 unidades de crecimiento, a tener muy en cuenta este señor para futuros reconstruyendo. Este chico se jugó 2 partidos. Rubén Díaz, 37 partidos, 1 gol, 6.6 de promedio, 1 unidad de crecimiento. Kraft, también a tenerlo muy en cuenta, 6.0 de promedio, sin goles, sin asistencias. Trent Alexander-Arnold, 57 partidos, 5 goles, 13 asistencias. Recuerden que es de los mejores asistidores de esta temporada, 6.8 de promedio y 1 unidad de crecimiento. Longstaff, 3 unidades de crecimiento. El más joven de los Longstaff, Matthew, y este es el señor Sean, que, bueno, 8 partidos, 4 para este, 1 asistencia, 6.8 y 6.2 de promedio. Creció también 1 unidad. Bruno Fernández, 16 goles, 12 asistencias. Brutal, 7.0, el mejor calificado de la liga, del equipo hasta el momento, ¿no? 1 unidad de crecimiento. Perfecto. De Bruyne, 56 partidos, 7 asistencias, 7 goles, 7 asistencias, 6.7 de promedio y 1 unidad de crecimiento. Willow también a tener en cuenta, 6.3. No tuvo bastante actuación, pero no estuvo tan relevante el chico, que a pesar de eso creció 1 unidad. Este señor en préstamo, el peruano, otro préstamo. Y vamos con el grandísimo Jack Grealish, el ex Aston Villa, o en este caso el ex Manchester City. 6.9, buena calificación. Tuvo 4 goles, 7 asistencias y 2 unidades de crecimiento para el señor Maximin. No puedo creer al final en qué quedaste. 4 meses por fuera de las canchas para el señor Maximin. 6.6, 35 partidos, 5 goles, 2 asistencias. La máquina que fue un poco arrollada por el señor Grealish, y para peor viene y se lesiona, por Dios. Mohamed Salah, 24 goles, 9 asistencias, 7.3. El mejor calificado, pues claro, es el goleador. 1 unidad de crecimiento para el egipcio. 27 partidos alcanzó a jugar este señor, 3 unidades de crecimiento, 3 goles, 1 asistencia, 1 unidad de crecimiento y una puntuación promedio de 6.6. Lukaku amonestado en este momento, 7.1, el mejor calificado. No puedo creerlo, no. El segundo mejor calificado nos regaló 24 goles, muy bien, y 1 asistencia. Sigue siendo mejor goleador este señor por sus 9 asistencias, 1 unidad de crecimiento para Lukaku. Y wow, la bestia de 38 goles, goleador inminente, 7.7.
mejor calificado evidentemente, ¿no? 12 asistencias, 2 unidades de crecimiento, grandísimo Harry Kane, grandísimo. Joelinton, 2 goles, 1 asistencia, 6.7, promedio normal. Sin crecimiento Joelinton. Y este chico, mírenlo cómo va. Miren cómo va el mexicano, que ahora mismo se encuentra en el Everton. 6 puntos de promedio. 1 gol, 1 asistencia. Bastante bueno. Organicémoslos por los más costosos. El más costoso de la plantilla, el señor Trent Alexander-Arnold, con 174 millones. Por otro lado tenemos a Harry Kane con 166. 140 para Rubén Díaz. 130 para De Bruyne. 119 millones para Bruno, un poco más, 108.5 para Mohamed Salah, vaya, interesante, 101, 90 millones para Robertson, no tanto, Alisson también un poco bajo, pero creció 7%, el señor Grealish con 85 millones, jugadores que se compraron muy caros, pero Varane 75 millones, 63 para el señor Maximin, o Maximin, yo le digo Maximin. ¿Será la pronunciación correcta? Bueno, en fin. 24 para este señor. Willow con 21.5. 17 para Almirón. Ahí va el paraguayo con 29 años. Muy bien, creció 21%. Este señor creció 123%. Muy a tener en cuenta Matthew Longstaff. Mucho mejor que su hermano. 14 millones para Lewis. Joelinton cayó 5%. Mal por el brasileño que aún es joven, pero que no tuvo oportunidad, muchachos. Woodman, 11 millones. 6.5 para Manquillo, el español, que ahí está interesante para un modo carrera con un equipo de media tabla para abajo. Kraft, 6.5, 6 millones para el hermano del señor Sean Longstaff. No me gustó mucho, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. 6 millones ahora mismo el señor Santiago Muñoz. Este señor también 4.4, 2.7 para el peruano Vilca. Watts, 2.5, Anderson, 1.9, 1.8 y 1.5 para Savage. Cass con 1.2, Young con 1.2 también. Casi 1 millón para Langley y Sangare debe ser, 875.000 euros, 825 para este señor, y Turner con 425. Chicos, de esta manera hemos llegado al final. No sin antes ver las ganancias del club. Ahora mismo este club quedó valiendo 2.8 mil millones de euros. 2.800 millones vale ahora mismo. Y tiene una proyección, bueno, tenía una proyección de 3.100. Tuvo gastos para esta temporada. Al final lo entregamos con 647 millones de los 2.000 que teníamos. Pero pues ya pudieron haber hecho las cuentas, la plantilla cuánto valió. Bastante costosa, ¿no? Tenemos una plantilla gigantesca. Pero bueno, ese es el tema. Ese es el punto, chicos. Gastos, en fin, transacciones, miren, no logramos creí que podíamos llegar a los 7 millones de camisetas, pero bueno, nos faltó un poco. Kane, Lukaku y Salah, las mejor vendidas o las más vendidas. Aquí como pueden ver el presupuesto. Muy bien, chicos, vamos a finalizar esto. Definitivamente maravilloso, muy entretenido esto, muy realista, pero es que las cosas también con el Newcastle yo creo que pueden tornarse un poco irrealistas a partir de la fecha. Chicos, no es más, los invito a que estén conectados porque se vienen más reconstruyendo. Espero que este les haya gustado, que lo comenten, que dejen un poderoso like, que se suscriban y que estén atentos. ¡Adiós!